Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. Haga un momento de silencio interior. ¿Bien? Ahora trate de adivinar cuál es la guerra civil más letal de todos los tiempos. ¿La Revolución Francesa y su festín de cabezas rodantes? Ni de cerca. Con suerte entraría a la quali. ¿La rusa de 1917 al 22? Esa es una retadora más digna, pero sigue mirando la punta a kilométrica distancia. El título se lo lleva un conflicto provocado por un chino con ínfulas de divinidad del cual en Occidente poco y nada oímos hablar. Veamos. China no pasaba por su mejor momento a mediados del siglo XIX. El territorio fue azotado por una cadena de desastres naturales y el Reino Unido había impuesto a fuego sus condiciones para drogar a la sociedad china en la humillante guerra del opio. La importación masiva de opio que resultó de esta derrota generó un severo déficit en la balanza comercial. Cundió el bandolerismo y brotaron sociedades secretas y unidades de autodefensa, combinación de la que emergieron numerosos conflictos armados locales. Caldo propicio para la propagación de mensajes mesiánicos. Fue en esa China para olvidar que una pareja de campesinos vio nacer a un pequeñito a quien llamaron Hong Hou-xiu. Ávido por conocimiento desde chiquito, sus padres asumieron los sacrificios que hicieran falta para educarlo, con la esperanza de que algún día alcanzara esa posición tan deseada en la China de entonces. Funcionario civil. A los 11 años ya podía recitar los 4 libros, aquellos textos clásicos que describen el ABC del confucianismo. Ya más crecidito, se presentó a rendir los exámenes imperiales para comenzar aquella carrera de burócrata por la que su familia puso tantas fichas. Viajó a Guangzhou, hoy una megalópolis de 15 millones de habitantes y sede de China Southern Airlines. Más parecido a un casting de Hollywood que a un examen, la tasa de aprobación era menos del 1%. Poca sorpresa entonces que no clasificara. Su familia le informó que no podían darse el lujo de mantener su costosa educación y el aspirante a funcionario se vio forzado a poner los pies en el barro y colaborar en el trabajo agrícola. No era el hábitat de un hombre de letras. Al rato logró una posición como maestro de escuela. Tras cumplir 22, Hong volvió a Guangzhou, a por una segunda oportunidad. Ahí escuchó las prédicas de Edwin Stevens, un reverendo estadounidense que las había emprendido a Asia a dilatar el alcance del mensaje evangélico. Recibió de él una serie de panfletos, no les prestó mayor atención y se estrelló por segunda vez con ese jodido examen imperial. En breve, falló el examen por tercera vez. La frustración produjo en él una crisis nerviosa y deliró durante días. Soñó que visitaba a una familia paralela, solo que de carácter celestial. Su padre llevaba una larga barba dorada, vestía túnica de dragón negro y sombrero de ala alta, y lamentaba que tanto adoraran demonios en lugar de venerarlo a él. Le entregó a Hong una espada y un sello dorado para que, en dupla con su hermano mayor, aniquilaran a esa sarta de seres diabólicos que infestaban el cielo. La figura paterna le informó que su nombre violaba los tabúes y le sugirió como reemplazo Hong Xiquan. El Padre Celestial castigaba además a Confucio por desviar al pueblo de la recta vía. Hong dejó de estudiar para esos insufribles exámenes y se volvió a emplear como profesor de escuela. Pero, cual adicto, en su caso a los exámenes, recayó. El cuarto intento fue coronado con un cuarto fiasco. Recién entonces, motivado por la visita de un primo, se tomó el tiempo para examinar aquellos folletos cristianos que recibió de ese gringo patiperro. Hong vio en ellos la clave para decodificar sus visiones. Su Padre Celestial era Dios, su hermano mayor celestial era Jesús, y su misión era librar al mundo de la adoración de demonios.
Sí, es cierto que John Lennon convocó en calidad de reunión de emergencia a los otros 3 Beatles para informarles que se había percatado de que él era la segunda venida de Jesús. We meant more to kids than Jesus did, or religion. Pero la diferencia es que él sí pudo reconocerlo como una alucinación inducida por el LSD, y lo dejó hasta ahí nomás. Hong, en cambio, comisionó espadas que matan demonios de 1 metro de largo y encarnó con ímpetu su peculiar interpretación del mensaje cristiano. Partió por quemar los libros y estatuas confucianistas y budistas que halló en su casa y por predicar a su comunidad local sobre sus visiones. Aunque no es fácil entender cómo un desvarío así gana conversos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los primeros eran parientes que, además de compartir genes, compartían fracasos en el endemoniado examen imperial. Entre ellos, su primo lejano Feng Yunshan. Juntos ampliaron su radio de destrucción de estatuas sagradas a los pueblos del área. Perseguidos por confucianistas, los líderes de esta patota de sacrílegos tuvieron que abandonar sus posiciones como profesores. En 1844, Hong comenzó a redactar Exhortaciones para adorar al único Dios verdadero, su primer texto relevante. Tras varios meses de prédicas, volvió a casa y retomó su trabajo como maestro de aldea, sin dejar de escribir tratados religiosos. 3 años después, partió junto con su primo a Guangzhou a estudiar con el reverendo Isaac Jacobs Roberts, misionero bautista estadounidense. Tras escudriñar la Biblia, se convirtió al protestantismo y solicitó el bautismo. Roberts se negó, al parecer porque le pidió plata para su misión. Hong dejó Guangzhou, se reunió con su primo Feng y descubrió que él no perdía el tiempo. En el intertanto había fundado la Sociedad de Adoradores de Dios. En 1848, Feng fue arrestado y desterrado, y Hong partió en su búsqueda. En ausencia de ambos, otros tomaron el bastón y guiaron a la sociedad. Afirmaban entrar en trances que les permitían hablar como miembros de la Santísima Trinidad. Hong y Feng regresaron al año siguiente, investigaron esas aseveraciones y, vaya a saber uno en base a qué evidencia, las declararon genuinas. En encendidas prédicas al aire libre, Hong fue engrosando la feligresía, para envidia de los misioneros occidentales. En paralelo, avanzaba con su traducción y adaptación de la Biblia. Una vez terminada, presentó el texto como el relato de la auténtica religión, una fe que ya iluminaba a China antes de que Confucio y el sistema imperial vinieran a embarrarla con sus quisquillosos rituales. Además de corregir la prosa, adaptó el fondo para ajustarlo a su propia teología y moral. Descartaba pasajes con vino celebratorio y omitió aquel versículo en que el patriarca Judá folla con su nuera viuda disfrazada de prostituta. La emergente secta separó a hombres de mujeres y alentó a sus fieles a depositar sus bienes en un tesoro común. Para 1850 los fieles sumaban cerca de 20.000. Las autoridades se alarmaron ante semejante auge y ordenaron su dispersión. Ellos se negaron, de modo que un destacamento imperial fue enviado a hacerlos entrar en razón por las malas. Los seguidores de Hong los derrotaron y un magistrado adjunto resultó asesinado. El 11 de enero de 1851, 10º día del primer mes lunar y cumpleaños de Hong, el caballero aquel se declaró a sí mismo rey celestial de una nueva dinastía. El reino celestial de la gran paz, o, en chino tradicional, Taiping Tianguo, motivo por el que hoy hablamos de la rebelión Taiping. El también celestial ejército lo formaban los pelilargos, así apodados porque se dejaban crecer el cabello. Resulta que el emperador obligaba a sus súbditos varones a llevar la cabeza afeitada y una larga trenza a modo de cola de caballo, a la usanza de Manchuria, las nortinas tierras de donde era originaria la dinastía Qing gobernante. De modo que cercenar esa cola caballuna era un símbolo de rebelión contra el imperio. Lo que comenzó como un grupúsculo de religiosos excéntricos había devenido en un desafío abierto al poder establecido. Los Qing enviaron fuerzas más sustanciales a sofocar lo que allí se cocía, pero fueron derrotados por un ejército de 10.000 rebeldes, anuncio de cuán seria venía la mano.
Envalentonados, los rebeldes comenzaron su expansión territorial en dirección al norte, hasta alcanzar el río Yangtze. No está claro hasta qué punto se cuestionaron cuán fiel era todo esto a la enseñanza evangélica de poner la otra mejilla. Si los pergaminos divinos de Hong no eran suficientes para convencer a los campesinos de seguirlo, su promesa de confiscar las tierras de los terratenientes, quienes poseían más de la mitad de China, sí solía hacerlo. En 1853 capturaron la ciudad de Nankín. Dado que los manchúes eran considerados demonios, el primer paso fue, pues, muy simple: matarlos a todos. Concretada esa pequeña diligencia, obligaron a las mujeres a salir de la ciudad y, una vez fuera, ¿para qué complicarse la vida con prisioneras?, las quemaron vivas. Luego, Hong declaró a Nankín como la capital celestial de su reino. Meses después, delegó el control presencial para gobernar para gobernar mediante proclamas escritas. Vivía en medio del lujo, rodeado de mujeres, emitiendo proclamas religiosas desde la comodidad del palacio. La expansión continuó sin él. Parte del contingente eran unas 100.000 guerreras comandadas por su hermana. Con este cuerpo militar llegaron a controlar una buena mascada del sur de China y a gobernar unos 30 millones de súbditos, el doble que la España de la época. Clave en este avance avasallador fue que en 1856 estalló la Segunda Guerra del Opio y las fuerzas imperiales Qing se vieron compelidas a concentrarse en la lucha contra los británicos. El territorio celestial era administrado por un gobierno teocrático y militarizado. Las reformas sociales fueron radicales, una suerte de amalgama puritano protocomunista. Entre ellas, abolición de la propiedad privada, igualdad de géneros y prohibición de todo tipo de vicios, incluyendo juegos de azar, tabaco, alcohol, poligamia y, por supuesto, ese maldito opio que los británicos insistían en suministrar para equilibrar su propia balanza comercial. Reemplazaron los clásicos confucianos por textos bíblicos para la evaluación de funcionarios públicos, giro que, es de suponer, ayudaría a Hong a olvidar sus traumas, y se permitió también a las mujeres rendirlos. La inclusión de mujeres en esos exámenes no quiere decir que no hicieran distinción por sexo. De hecho, todo lo contrario, hombres y mujeres fueron rigurosamente separados y no se les permitía tener relaciones, parejas casadas inclusive. Ni siquiera los padres podían comunicarse con sus hijas, ni las madres con sus hijos. En las ciudades más grandes, la población entera fue segregada en dos campos. La promesa era que, tras la victoria militar definitiva, las familias serían reunificadas. Los hombres solían vestir de rojo y amarillo, este último el color reservado para el emperador Qing y sus empleados favoritos. El exterior de los lápices suele ser amarillo porque el mejor grafito venía de China. Algunos funcionarios del Reino Celestial de la Gran Paz lucían turbantes hechos con pantalones de mujer. Las mujeres vestían, además de pantalones, ropas floreadas y de colores brillantes. Un siglo después, el no menos insensato Mao, el instaurador en China de la ideología que califica la religión de opio del pueblo nada menos, glorificó este cristianísimo movimiento como los esfuerzos de heroicos pioneros revolucionarios contra el corrupto sistema feudal. En medio de tanta chifladura, al menos podemos concederle al reino celestial el acierto de proscribir la grotesca jibarización de los pies de las mujeres. Era una dolorosa deformación mediante vendajes que comenzaban de niñas, algunas incluso a los 2 años. La meta era el loto dorado, aquel pie ideal de solo 7 centímetros. Los huesos se quebraban y las uñas solían encarnarse. Las constantes infecciones añadían aroma a carne putrefacta a las habituales emanaciones de los hongos saprófitos que colonizaban las áreas imposibles de lavar. La mujer apenas podía caminar por el resto de su vida. Y, de alguna manera, se suponía que todo esto resultaba irresistible para los potenciales galanes del barrio.
La etnia Hakka, a la que pertenecía Hong, nunca había observado esta monstruosa tradición y, por lo tanto, las mujeres siempre habían trabajado en los campos. Al interior de China, esta rebelión, hostil a la tradición y a los principios confucianistas, enfrentó la comprensible resistencia del mundo rural centenario. Los terratenientes, horrorizados además por la estricta separación de sexos, optaron por sumarse al bando gubernamental. En 1861, los Taiping intentaron aprehender Shanghái. En la costa encontraron otra realidad. Ahí fondeaba la poderosa Real Armada Británica, decidida a hacer valer sus derechos de comercio ganados a sangre y fuego en las dos guerras del opio, la segunda concluida apenas meses atrás. Los puritanos Taiping ciertamente no iban a facilitar la importación de la droga que embrutecía las mentes, y los europeos temían que un eventual triunfo rebelde desembocara en una China más fuerte, capaz de rivalizar con Occidente. De modo que una fuerza militar Qing experimentada y bien entrenada que comandaba Charles George Gordon, a la que se sumó la colaboración de Francia, puso al fin coto a los sediciosos y marcó el inicio de su retroceso. En el tráfago de Shanghái murió Auguste Leopold Proté, el almirante francés que había fundado Dakar, hoy capital de Senegal y ex destino de un famoso rally. Las fuerzas imperiales potenciaron la contraofensiva a lo largo del Yangtze. Shi Dakai, poeta y uno de los líderes de la rebelión, acabó por rendirse. Los Qing lo ejecutaron mediante el Ling Chi, o muerte por 1000 cortes. Desnudo y atado a un poste, el desgraciado recibía cientos o miles de tajos, superficiales eso sí, para evitar que se desangrara y la diversión acabara antes de tiempo. Luego comenzaba el descuartizamiento. Los trocitos del cuerpo eran depositados ante el condenado, a quien mantenían vivo hasta el gran finale. Decapitación o extracción de un órgano vital a gusto del chef. En la primavera de 1864, Nankín, la capital rebelde, fue sitiada. Ante la escasez de alimentos, Hong ordenó a sus súbditos comer maná, la sustancia comestible que, según el libro del Éxodo, Dios proveyó a los israelitas durante los 40 años de pulular por el desierto. En chino figuraba traducido como rocío endulzado y hierba medicinal. Hong en persona recogió malas hierbas de los terrenos de su palacio, las deglutió y murió 20 días después. Fue enterrado en un sudario de seda amarilla y sin ataúd, observando la costumbre Taiping. Su hijo adolescente lo sucedió en un trono condenado. Pocos días después, las fuerzas Qing capturaron Nankín. Exhumaron el cadáver de Jesús Jr. para verificar su muerte, lo decapitaron, lo incineraron y las cenizas fueron aventadas con un cañón para que sus restos mortales carecieran de lugar de descanso, castigo eterno a su sublevación. La Baraunda llegó a su fin en 1864. Para desgracia de las mujeres, podríamos añadir, porque el inhumano vendado de pies se prolongó hasta entrado el siglo XX. A lo largo de esos 13 años de conflicto, murieron algo así como 25 millones de personas, cerca de 30 veces el cómputo final de la Guerra Civil estadounidense que rugía en ese mismísimo instante al otro lado del mundo. Si bien estas estimaciones son siempre muy inciertas, esta conflagración se presenta como la tercera más letal de todos los tiempos, solo superada por aquella desatada por Adolfito Hitler y por las conquistas mongolas iniciadas por Tío Gengis. Y eso que estas últimas son algo tramposas, porque transcurrieron a lo largo de 2 siglos completitos. De las 10 guerras más mortales, 6 ocurrieron exclusivamente en territorio chino, y la otra, las citadas carnicerías mongolas, acumularon buena parte de sus fiambres en territorio chino.
Esta hecatombe es una tribulación más de un periodo fatídico para China, como decíamos en la introducción. La ya citada derrota en la Primera Guerra del Opio fue oprobiosa y la segunda no lo fue mucho menos. HSBC, hoy por hoy el segundo mayor banco de Europa, nació en gran medida para beneficiarse del comercio de opio que británicos y franceses impusieron por fuerza. Rusia le podó el norte aprendiendo Manchuria, la tierra natal de la dinastía gobernante. Francia se hizo de Vietnam y creó así la Indochina francesa. Es por esta seguidilla de reveses que los chinos se refieren al XIX como el siglo de la vergüenza y la humillación. De modo quizás paradojal, este siglo en que a China le pusieron la pata encima es el mismo en que la dinastía Qing llegó a regir los destinos del 37% de la humanidad, récord de todos los tiempos, de todos los imperios que ha visto la faz de la Tierra. El imperio mongol, con Kublai Khan, la unidad territorial que sigue sin contar otras dinastías chinas, alcanzó un más bien distante 31%. Belicosos, caóticos, políticamente débiles, todo eso y más. Pero pocos, los chinos no eran. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Emisor Podcasting.